A medida que el hombre ha sentido la necesidad de superar sus dificultades, ha buscado maneras para solucionarlas. Una de ellas fue recorrer distancia entre un lugar a otro empleando el menor tiempo posible. Es entonces cuando el ser humano crea la rueda, estableciendo así los medios de transporte terrestre. Para que surgiera el transporte público o colectivo se necesitaron siglos de nuevos conocimientos y experiencias. Cronológicamente, el primer autobús con motor a vapor data de 1829 y el primer bus motorizado fue en 1895. Más tarde, en nuestro continente aparecieron las llamadas chivas, también conocidas como buses de palo. Estos fueron típicos de Colombia, Ecuador y Panamá, adaptados para el transporte público rural y urbano. ¿Cómo eran los transportes en ese tiempo? El transporte en ese tiempo de los años 60 de Corozal Sincelejo era en chiva. ¿Quiénes eran los dueños de estos buses? Los dueños era un señor Rico Velilla que tenía una. Tenía otra, un hermano mío, Hugo Rivera Peña. La de Abigail Erazo, la de Rufino Maya de Morroa, la de Pedro Cabarca, que fue la primera metalizada que hubo acá, la de Juan Pereira, Eloy Salgado, todas tenían sus nombres. ¿Los mismos dueños manejaban sus chivas? Algunos manejaban sus chivas. Otros pues tenían chofer, como el de Rico Velilla, el de Pedro Cabarca, algunas veces manejaba él, pero eran los dueños los que le manejaban. En nuestro país, el ingeniero Luciano Restrepo y el mecánico Roberto Tisne, ambos colombianos, importaron un chasis de los Estados Unidos y construyeron la primera carrocería. El primer autobús fue utilizado en la ruta del centro de Medellín a El Poblado. Los primeros modelos tenían techo de lona y contaban con 4 bancas. Después le agregaron en la parte trasera una escalera que conducía a la plataforma superior donde había una parrilla portaequipajes. Este servicio se extendió rápidamente en toda la región antioqueña, el Cauca y Nariño. Todo esto fue a comienzos del siglo XX. Era común que los propietarios o conductores de las chivas las pintaran con colores vivos y también le asignaran nombres llamativos como la Consentida, la Andariega, la Siempre Fiel, entre otros. Usted es uno de los conductores más famosos y veteranos, antiguos, cuando se conducían los buses de palo. Cuéntenos sobre esa historia. No, pues los buses de palo, uno trabajaba con los Sincelejo y el pasaje lo que costaba era 200 pesos. ¿Y cómo era esa experiencia? ¿Había muchos buses? No, apenas habían 5 buses. El de ahí Ítalo Abad, el de Juan Pereira, había el de Juan Álvarez, había el de Rufino Amaya, Aníbal Amaya. Pero tengo entendido que esos buses recibían nombres característicos, que colocaban nombres. Bueno, el que manejaba yo le llamaban La Virgen en mi camino. ¿Y no recuerda los demás? ¿Cómo se llamaban? Y los otros sí, no. Los otros no les tenían nombre a los buses, porque el que yo manejaba era el bus más elegante, más bacano, con música y todo, y lo buscaba mucho para los paseos de Puerto Viejo, de Coveña, de Tolú. Para todos esos paseos, todos esos colegios buscaban era ese bus, no los otros. Había veces que duraba una semana viajando para Tolú, Coveña, Puerto Viejo, de los colegios, solamente, puro colegio. Señor Propi, ¿cuántos conductores de buses había en esa época? Bueno, había el señor Pedro Cabarca, había Juan Álvarez, Juan Pereira, Ítalo Abad, Aníbal Amaya,
y Rufino Amaya. Y había Remberto Niño, alias el Propi. Que es usted. Y el señor Pedro Cabarca era también... Era conductor, él tenía un bus ahí en la Pero vía. era uno de los más viejos o de los más nuevos. Era un tipo también mayor. Sí. Todos ellos eran mayores, yo era el único muchachón que había ahí. Y por eso demoraba hasta tarde trabajando, hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Y yo llegaba allá a la esquina del Panamericano y eso encontraba esa cantidad de pasajeros para acá y mientras tanto los otros conductores ya estaban ya recogidos. Pero en esa época no había otra forma de viajar. Transporte. Sí. No, en esa época no había otra forma de transporte, Solamente eran buses. los buses. No había nada de esa moto ni nada de esa vaina. ¿Dónde era el terminal de Corozal en esa época? El terminal de Corozal en esa época era en el parqueadero, ahí en el centro. Ahí se estacionaba uno y ahí vendían había kioscos de comida para arriba, cerveza, de todo. Y ahí venían los carros de afuera y descargaban los pasajeros ahí, los que venían de Albania, los que venían de Betulia y los que iban para Cincelejo. Ahí bajaban los pasajeros y uno cargaba y se iba. ¿Por qué tenían cobradores los buses? Ajá, porque uno necesitaba el cobrador para cargar la carga que las facturas que le daban a uno de los clientes que llegaban al depósito, compraban el arroz, el azúcar y el zapao y un poco de cosas. Entonces eso le daban la factura a uno para que uno reclamara esa carga. Entonces se necesitaba el cobrador para que cargara lo justo y lo subiera arriba del techo y después uno repartía la carga en las tiendas donde le daban uno la factura para que le llevara esa carga. ¿Y de ese arte usted crió a su familia? Sí, claro, con eso crié los niños. Ya son mayores, ya están viejos. Este medio de transporte también llegó a Corozal con características similares a las ya mencionadas. Las chivas o buses de palo se convirtieron en un referente cultural y cubrían la ruta Corozal-Cincelejo y viceversa. Eran vehículos grandes, con sillas colectivas y ventanas grandes donde el pasajero estaba expuesto a la brisa, el sol y la lluvia. Para mitigar esto, colocaban un pedazo de lona que tapaba la ventana, pero cuando llovía y soplaba la brisa, no servía de mucho. ¿Quiénes manejaban los buses de palo? Los buses de palo eran conducidos casi por lo regular por los mismos propietarios. Entre ellos estaba el señor Pedro Cabarca, que tenía un bus, estaba el señor Lorenzo Martínez, que tenía otro bus, mi hermana María Canchila, que tenía también otro bus que se lo conducía el señor González, pero lo apodaban el Conejo. Había otro bus, era el del señor Hugo Rivera, que lo conducía don José Rodríguez. Y así habían 6, 7, 8 buses de palo. Eso ya cuando empezaron a salir los jeeps, que empezaron a meter los jeeps a la cooperativa. Fue cuando fundaron la cooperativa, entonces salieron los buses de palo y entraron los Willys y los Nissan, que fueron los que llevaron a acabar los buses de palo. ¿Cómo era el mecanismo de manejo de los buses de palo? Normal, era igual que cualquier otro transporte porque eran los mismos, había que conducir los mismos, era el mismo sistema, nunca ha cambiado el sistema de transporte. Son muchas las anécdotas que quedaron de este vehículo, entre las cuales podemos nombrar, cuando estaba en turno, el bus de Rufino Amaya, más de uno no se subía porque decían que con la velocidad de Rufino llegaban al día siguiente. Otra era cuando quedaban los puestos de los músicos, bancas de atrás, o le tocaba en el puesto del centro de la banca. La gente refunfuñaba, pero no había de otra.
Muchas veces viajaban más pasajeros de pies que los que estaban sentados. Los pasajeros gritaban al chofer: «Mételos en el segundo piso». Para bajarse era toda una odisea. Se viajaba como cigarrillo en paquete. Los conductores enseñaban a manejar a los cobradores y con el tiempo estos se quedaban con el puesto. Todo esto fue algo novedoso para aquellas generaciones. Muchas veces había incomodidad, pero era toda una satisfacción. ¡Qué tiempos aquellos! Las chivas de palo, otra parte de nuestra historia.